el análisis transaccional nos interesa muchísimo, pero sobre todo esa idea de guión de vida, de que podamos tener fruto de nuestra genética y fruto de nuestra educación, de alguna manera marcado un Marchamos o que Heráclito decía que el carácter del hombre es su destino y bueno, pues el guión de vida sería el destino de una persona o precisamente la inteligencia inteligente nos puede reenfocar. Sí, el guión de vida es una parte muy interesante y es como un opúsculo de lo que en realidad yo pretendo que sería que las personas supiesen mucho de psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de las personas. Yo hay una pregunta que me he hecho muchas veces, pero que os hago y os transmito que os las hagáis. Y la pregunta es, ¿qué sé yo de mí mismo? ¿Qué sabéis de vosotros? O sea, yo cuando empiezo siempre un seminario de análisis transaccional, lo primero que hago es una serie de unas 20 o 20 y tantas preguntas donde son todo preguntas para que la persona pueda responder cosas sobre sí misma. Y es impresionante el resultado y lo que sucede, las catarsis que se producen a la hora de realizar este pequeño test. Porque alguna pregunta, claro, está hecha de forma profunda. Para saber qué saber de ti mismo, deberías de recordar qué te decía tu padre cuando tenía 5 años, por ejemplo. O qué te decía tu madre. ¿Cómo te acostaba? ¿Qué sentías? O sea, uno de los grandes problemas del ser humano es que no nos conocemos, pero no queda la cosa ahí, es que tenemos miedo a conocernos. Ese es el gran problema. ¿Y qué es el guión de vida? El guión de vida, como definición, es una programación que tenemos en nuestro cerebro, lo explico después, pero como definición, mediante el cual se determina cuál va a ser nuestro comportamiento en la vida. Esto lo descubrió Eric Berne hace muchos años, cuando los avances científicos no eran los de ahora, no se sabía lo que se sabe del funcionamiento del cerebro. Hoy sí, hoy ya lo podemos explicar, por eso yo te explicaba que en un congreso expliqué el guión de vida con un cerebro seccionado y cómo se formaba el guión de vida en el cerebro, y casi me expulsaron del congreso. Pero al siguiente congreso ya empezaron a aparecer incluso alguna transparencia copiada de la que lo habían presentado. El guión de vida es una invitación, lo primero, mi idea básica, es una invitación que hago a que la gente aprenda psicología. Es aprender sobre el comportamiento humano, aprender sobre nosotros. Yo recuerdo que empecé a estudiar psicología cuando ya tenía un cargo muy importante en una empresa, y yo venía a estudiar finanzas, marketing y cosas de estas, y siempre teníamos problemas. Y los problemas siempre eran con personas. Y vi un anuncio que ponía psicología, y digo, te hago estudiando yo marketing y cosas de estas, pero sí lo que hago es dirigir personas. Y fue el gran acierto de mi vida, fue uno de mis cambios, algo de lo que cambió mi vida para siempre. El decidir estudiar psicología y dirigir una empresa dejando de saber tantos aspectos técnicos, que para eso están los técnicos, y sabiendo más de personas, intentando aplicar la psicología a todo el campo del desarrollo personal de los miembros de nuestra organización. Entonces, el guión de vida, lo primero es una invitación a que la gente estudie psicología. Yo no hace mucho grabé un vídeo de estos selfies que grabamos los atrevidos y que nos grabamos incluso de graciosos, y una de las preguntas que hacía es a los padres y madres que iban a ver ese vídeo, ¿cuántos libros sobre la educación de los hijos tenían en su casa? No os hago la pregunta, pero si alguno la quiere hacer. Claro, novelas tenemos un montón, vídeos a lo mejor otro montón, pero libros que hablan de la educación de los hijos, ¿cuántos tenemos? Pocos. Seguro, vamos, me atrevo a decir, porque había habido personas que me han dicho, ninguno, qué poco, no tengo ninguno. Y es lo más importante, conocer el comportamiento humano primero nosotros,
como ejemplo que debemos de ser, no solo para nuestros hijos, sino para nuestros colaboradores, nuestros empleados, nuestros vecinos, etcétera, etcétera, sino para transmitirlo, para lograr una sociedad mejor. Si no, aquí, ¿qué hacemos? Entonces, el guión de vida lo que hace, y haciéndome a lo que explico en el libro, es definir la personalidad. Y hoy en día sabemos que la personalidad básicamente se estructura en base a los mensajes que grabamos en nuestro cerebro en la primera infancia. Y es que hoy además ya sabemos dónde se graba, dónde están grabados. Y están grabados en una zona del cerebro que se llama el hipocampo. Básicamente están grabados ahí. Y hoy en día, con las posibilidades científicas que tenemos de conectar electrodos en el cerebro para hacer regresiones sobre las cosas que tenemos grabadas en nuestra mente de tiempos de nuestra infancia, vamos descubriendo mensajes que oímos o imágenes que tenemos retenidas en nuestra mente y que encajan perfectamente aquellos mensajes con nuestro tipo de personalidad. Entonces, el guión de vida es como si nosotros a los 12 o 14 años nos diesen un guión para interpretar un papel en la vida, en el teatro de la vida. Y en ese guión nos han asignado un papel. Y el papel pues es de ser agricultor, labrador, escritor, y además se cabrea fácilmente, fácilmente creerá la religión, se casará, incluso decía Verne, ¿no? Se casará, no se casará, su pareja será de este estilo o de otro estilo. Hasta eso, de alguna manera, está perfilado en nuestro guión de vida. Y eso va a determinar cómo nos vamos a enfrentar a la vida. Y ese guión, o sea, en plan simbólico, ¿no? Metafóricamente sería como si llevásemos ese libro y ante cualquier situación, yo lo que hago es irme a mi guión y decir, bueno, ante un señor que me dice que soy pues guapo, yo tengo que sonreír o tengo que pensar que me está tomando el pelo, porque lo pone en mi guión. Ante un mensaje de la televisión, ante un mensaje político, ante un mensaje de un jefe, yo voy a pensar esto. Por eso el ser humano, también lo comento en el libro, le cuesta tanto cambiar. Por eso nos cuesta tanto cambiar, porque esos mensajes están grabados en lo más profundo de nuestro sistema límbico, el sistema emocional del ser humano. Y eso es difícil de borrar. Eso es muy difícil. No es imposible, porque aquello que un día decidimos ser y hacer, pensar y creer sin el control del adulto, porque éramos jovencitos, hoy de adultos, desde nuestra parte racional, si nos hacemos preguntas, si me pregunto qué sé yo de mí y empiezo a explicar, a anotar cosas de mí, de lo que sé y de lo que no sé, puedo tomar decisiones de cambio. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Pues que tenemos los conocimientos, pero nos falta la decisión. Y de ahí la famosa frase, que me parece que es de Paul Valéry, de que no hay felicidad sin libertad, ni libertad sin coraje. Y el coraje debería de ser para cambiar. Por lo tanto, el guión de vida determina vuestra personalidad. Es muy interesante. Entonces, el guión de vida de Avante es un guión de vida muy especial, porque además, claro, no es, vamos, está clarísimo que no puede ser de otra manera siendo su presidente Santiago Satroste. Entonces, tiene que contar de otra. Claro, es el ejemplo, es el que, ¿quién va a estar en su entorno? Personas como él. Salvo que sea un guerrero y quiera a la gente para guerrear, que no es el caso, como podéis comprobar. Entonces el guión determina qué seremos en la vida, qué haremos, cómo lo haremos, etcétera, etcétera. Y eso se puede, evidentemente, el mensaje que se puede cambiar. Pero yo animo a que la gente estudie psicología, que no hace falta que vaya a la facultad. Pero es que sabemos mucho del Twitter, del Facebook, del no sé qué, no sé cuántos, y cuando a alguien le preguntas qué es una emoción, pues se queda en blanco. Las emociones, no esperamos que la emoción es lo que dice las personas, le decimos, oye, ¿cómo funciona el neocórtex y cómo se interrelaciona con el sistema límbico? ¿Cuál es la parte que los une? Pues eso lo deberíamos de saber, todos, porque es la esencia de la vida.
En esta parte del libro, cuando hablas de guión de vida y hablas también de la posición existencial, que entiendo que es esto que has explicado, hablas también de unos tipos de guión de vida que al final te dan unos tipos de personas. Entonces hay tres tipos que yo te lo relaciono y un cuarto que tú incorporas al análisis transaccional. Los tres tipos estándar, por así decirlo, del análisis transaccional es el triunfador, el fracasado y el no fracasado, y tú incorporas un cuarto tipo que es el del ganador. Me gustaría que nos comentaras brevemente los cuatro, pero sobre todo el del ganador, porque ahí haces una crítica social muy fina y muy interesante. Pues gracias por lo de fina. Sí, las otras ideas de resumen de comportamiento, el análisis transaccional es genial porque con una palabra o dos palabras define un montón de cosas y por eso es muy accesible para cualquier persona. Los otros tres creo que son de Verne, son de Verne, ¿no? Y bueno, con la observación. La observación es lo que me llevó a la conclusión de que había otro tipo de guión muy importante que había que incorporar. El guión del triunfador es el guión de la persona triunfadora, la persona que posee un gran nivel de inteligencia inteligente, que es capaz de ser feliz sin hacerlo a costa de nadie, ¿no? Ese sería el triunfador. El fracasado, pues es el fracasado, que acaba en la cárcel, acaba en el cementerio de joven, en fin, el fracasado por muchas razones, lo mejor es porque no tiene permiso para triunfar. El no fracasado sería lo que llamamos los guiones banales, ¿no? Bueno, ni fu ni fa, ¿no? O sea, no soy un triunfador, pero tampoco soy un fracasado y estoy en la media, con lo cual ya me va bien, ¿no? Tengo mi cochecito, tengo mi trabajito, no me meto con nadie. Sería la persona tipo medio aceptable por la sociedad. Estaría un poco en la rueda esa que has definido antes, un poco weberiana, ¿no? Que está en el engaño, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sería la masa. Sí. No nos vamos a dar más vueltas, que hace que no suena muy bien lo de la masa, pero bueno, ya Ortega decía la masa, es burra y cocea o algo así, ¿no? El ganador para mí es el nuevo personaje que se incorpora a la sociedad. Es el triunfador, entre comillas, que triunfa como sea, a base de lo que sea. Es decir, el triunfador auténtico es una persona ética. Es una persona que no hará nada que perjudique a los demás y que será capaz de lograr sus objetivos éticos y sus objetivos dentro de una escala de valores aceptada socialmente. Y el ganador no. El ganador es la persona que utiliza cualquier subterfugio para destacar. En muchos casos el ganador, esa es una teoría mía, son personas con un importante complejo de inferioridad. Imaginaos. Son personas que si no consiguiesen sobresalir en algo, seguramente entrarían en una profunda depresión. Y entonces tienen que, por fuerza, ganar en lo que sea. Y siempre se ponían, hablando no del guión de ganador, sino de los de complejo de inferioridad, a personajes famosos, pues como Napoleón, como Mussolini, como Hitler. Estas personas, en el fondo, eran unos acomplejados, no os lo perdáis, pero para no caer en una depresión, hacían verdaderas barbaridades, ¿no? Y su mente trabajaba de una manera extraordinaria para acumular logros los que fuesen. Bueno, si llegara a esos extremos, evidentemente, el ganador sería ese nuevo personaje que necesita, le da igual, o sea, aunque me lleven a la cárcel, pero yo salgo a la tele cada día, tengo un ático no sé dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Este sería el ganador, que seguramente siempre ha habido
personajes de este estilo. Pero hoy en día, a mí lo que me llama la atención es que el ganador está incluso reconocido socialmente de forma positiva. O sea, porque en el momento que alguien es un ganador, tiene la corte de figuras haciéndole la reverencia y dándoles palmaditas. Bueno, la cuestión fundamental ahí, relacionándolo con el objetivo de tu libro, es si al final pueden ser felices en esa situación. Claro, aquí este es el concepto de la felicidad, que es otro concepto terriblemente abstracto. La felicidad no para todas las personas es lo mismo. Yo recuerdo que lo pongo también en el libro, ejemplos sobre el tema de la felicidad, y yo decía, no, hay unos parámetros determinados para ser feliz, y muchas personas con muy buen criterio me decían, vamos a ver, que cada uno es feliz a su manera, no puedes decir tú qué es lo que se necesita para sentirse feliz, más feliz o menos feliz. Yo estaba en otro libro hablando del estrés, hablaba de sentirse bien, y decía sentirse bien, pues para cada uno es lo mismo. Lo explicaba con la pirámide de Maslow, algunos pueden llegar a la mitad es suficiente, otros quieren llegar más arriba. Y yo pongo un ejemplo de unas preguntas que hacía en mis seminarios, preguntando a los que estaban en la sala si conocían a alguna persona muy feliz, muy feliz. Y resumiendo mucho, el tema era que sí, y sobre todo en las zonas donde los ámbitos eran más pequeños, normalmente, pues en los pueblos, ¿no? El más feliz era fulanito, que era el tonto del pueblo, evidentemente, el más feliz, que no tenía problemas con nadie, que le da igual una cosa que otra. Entonces mi reflexión es, no puede ser aspiración del ser humano auténtico aspirar a ser feliz teniendo como modelo el tonto del pueblo. Con esta comparación tan aparentemente absurda, o quizás sí, yo empecé a pensar en cuáles podrían ser los elementos que podrían configurar el hecho de ser feliz. Como os comentaba antes, para mí la primera condición es ser libre. Y aquí es donde hay personas que sí no están de acuerdo con mi teoría, porque depende hasta qué punto estás enganchado. Y esto tampoco es una teoría solo mía, hay psicólogos muy reconocidos que también coinciden, de hecho yo he bebido de sus fuentes, donde el no ser felices depende emocionalmente de algo. Es decir, el forofo, no sé, de un equipo de fútbol que porque su equipo pierde, aquella noche no cena, si está casado no se habla con su mujer ni con sus hijos, no duerme 3 noches. Eso es dependencia, es decir, eso no es ser libre, porque tu libertad depende si una bolita entra o no entra en una portería. O sea, en el momento que tu forofismo a algo domina tus emociones, ya no eres libre. Yo lo dejo ahí como reflexión teórica, es decir, cada uno después puede dejar de dormir las noches que quiera, puede seguir a los políticos que le apetezca, puede sentirse nacionalista. Bueno, yo sabéis, y lo he escrito, no me lo escondo, la religión y los nacionalismos son malos, punto, o sea, y eso sí que me atrevo a defenderlo ante quien sea, y de forma muy fácil, porque eso sí que es ser dependiente. Absolutamente. Entonces, yo no te voy a decir que no creas en Dios o en no sé quién, o que no quieras a tu patria o a tu pueblo, ¿no? Pero, si lo analizáis, veréis que es una forma de eliminar la libertad individual drástica. Por eso, dentro de la inteligencia inteligente, yo hago una invitación a una reflexión sobre estos temas de dependencia, entre los cuales destaco estos dos, que solo nos han llevado a la guerra y destrucción. Una inteligencia inteligente tiene que tener una capacidad crítica también. Yo tengo una frase que leí hace muchos años, parece que era vendedor de tornillos, que me acuerdo, le preguntaron una vez a mi hijo pequeño, está por ahí, ¿y tu padre que se dedique? Me parece que es vendedor de tornillos. Y no andaba muy equivocado. Leí en un libro, y eso la tengo muy presente, que la autocrítica es el camino del éxito. En el momento que
que te quedas pues, bueno, autoconvencido de tu gran valía y que todo lo haces bien, mal asunto. Pero además yo pienso que yo invito a ser autocríticos positivos, es decir, yo soy muy bueno, pero puedo mejorar, es decir, yo soy capaz de hacer muchas cosas, pero todo lo que hago lo puedo hacer un poco mejor.